8:17 de la mañana y ya tenemos en línea a Erika Edo, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, en momentos donde también la Democracia Cristiana va a tener un rol importante y donde también está en juego, Constanza, la nueva configuración de lo que va a ser la mesa del Congreso. Probablemente para la ciudadanía esto es lo más lejos que existe de su día a día, quién va a ser, quién va a presidir la Cámara y todo, pero sí es importante finalmente cuál va a ser la postura que tome la Democracia Cristiana en varias de las votaciones relevantes. Buenos días, Erika Edo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Claudia? Hola, Connie, ¿cómo están? ¿Qué Buenos tal, días. diputado? Muy buenos días. A ver, Buenos diputado, días. hay por delante una agenda del gobierno que va a ser bien decisiva, que tiene que ver con reforma previsional, pacto fiscal. Pero ¿cómo ve usted desde la Democracia Cristiana primero cómo atraviesa el gobierno a su segunda etapa, a su segunda mitad? Cuando el presidente dice ya aquí se acaba, finalmente las promesas son para cumplirlas. Y cuando uno ve a Gonzalo Vinter, por ejemplo, que lo que señala es que tantos acuerdos podrían terminar deslavando, ¿no es cierto?, la postura ideológica del Frente Amplio. ¿Cómo ve usted cómo comienza ese año político? Mire, contestando muy directamente, Claudia y Connie, yo creo que lo que planteó Gonzalo Vinter, que es una reflexión válida, pero es una reflexión que fue superada por los hechos en septiembre del año 2022, cuando más del 62% de la población le dijo no a un texto constitucional que identificaba al gobierno que se jugó entero por aprobar ese texto constitucional, y la gente lo rechazó. En ese minuto, esa agenda del gobierno, esa visión más estatista del país, fue absolutamente rechazada por la gente, mayoritariamente en el país, digamos. Y yo creo que a partir de ese hecho, lo que al gobierno le quedaba era lo que ha sido la construcción política de los últimos 30 años en Chile: buscar acuerdos y buscar llevar adelante proyectos que sean equilibrados y que generen sentido a las personas. Y en ese aspecto, yo creo que por lo menos lo que hemos intentado hacer muy genuinamente desde la bancada de Democracia Cristiana es buscar acuerdos. Lo hicimos en la reforma previsional, de hecho firmamos junto al gobierno, junto a demócratas, junto al PDG, una indicación, ¿no es cierto?, para incorporar al sistema previsional no solo capitalización individual, que en eso se mantenía el famoso 3% Mm. adicional, sino que también solidaridad. Nosotros cumplimos el compromiso, el documento que firmamos. Lamentablemente una parte del PDG y demócratas cambiaron de opinión respecto a lo propio que habían firmado. Bueno, hoy día está en el Senado. Y, por ejemplo, en el pacto fiscal le hemos dicho al gobierno con total claridad, nosotros vamos a apoyar los temas de elusión y evasión porque creemos que ahí hay un amplio consenso, y además el propio informe que encargó el Servicio de Impuestos Internos habla del 3% del PIB en elusión y evasión. Esa es una cifra gigantesca, son 19.000 millones de dólares. Yo no sé si esa cifra es tan correcta, pero ahí hay una enorme cantidad. Ahí hay una Y eso lo discusión. vamos a apoyar. Hay una discusión, pero imagínate que sea la mitad, son 9.500 millones de dólares. O sea, con eso el gobierno podría financiar la reforma previsional, los temas de seguridad, salud y lo que le falta en Mm. educación. Y Eso en, lo vamos a apoyar, pero en impuestos a la renta, No. no, Ya, ahí no. eso le quería preguntar yo, porque en el fondo lo que ya está en la Cámara de Diputados es la discusión del proyecto de cumplimiento tributario, que es la que se va a retomar ahora, ¿cierto? Esta semana. Así es, Y ahí así ustedes es. dicen, ustedes van a apoyar completamente al gobierno en ese proyecto, pero se espera que se presente un proyecto, digamos, de un pacto fiscal, que supuestamente iría con acuerdo, y que incluye un aumento al impuesto a la renta en algunos tramos. Así es. Ya, En el tramo que va de 3 millones sí, 2, 3 millones digamos, hacia 200. adelante. Ya, ¿y Así es. ustedes por qué no estarían dispuestos a aprobar ahí, a apoyar al gobierno? Mira, Connie, cuando yo hablé con Diego Riquelme el año pasado, que es el asesor que tiene el ministro Marcel en este tema, y me acompañó Alfredo Ugarte, que es quien nos está asesorando, entre otros economistas de la ADC, en estos temas. Alfredo es un abogado tributarista. Le dijimos, mira, ¿a ustedes les parece que un sueldo de 3.200.000 pesos, un ingreso de 3.200.000 pesos, suena harto en los números? Pero esos son profesionales, son personas que tienen emprendimientos propios, hombres o mujeres, o gente que tiene una pequeña MIPYME. Y estos que reciben 3.200.000 pesos, que insisto, suena harto, pero es justamente el segmento de la población que paga todas las cuentas CONI. Es de las personas que no reciben Claro. ni un subsidio, que lo único que esperan del Estado es que les otorgue seguridad, que, para serte franco, a esta altura es bien mediocre la seguridad que le entregan
a ese segmento de la población y en general a los chilenos. Entonces, esas son las personas que pagan el arriendo, que pagan el crédito hipotecario, que les toca pagar el colegio, que pagan todas las cuentas. Y por tanto, salir la a darles clase, un perdón, golpe. diputado, en la famosa clase media a la que le hablan, ¿no es cierto?, todos los sectores cuando hay elecciones. Le quiero preguntar algo en esa línea, Erika Edo, usted como jefe de bancada de diputados de la DC. ¿Cuánta conciencia cree usted que hay en el mundo político? La DC, el socialismo democrático, la derecha. ¿Cuánta conciencia política hay en el mundo de la política de que tienen que llevar adelante al menos una reforma? Porque la ciudadanía está sentada esperando y viendo cómo hay una cápsula grande donde todos ustedes discuten cuánto sí, cuánto no, pero la ciudadanía no está recibiendo todavía, ¿no es cierto?, una reforma previsional después de, ¿cuánto?, ¿una década discutiendo sobre el tema? No, 20 años llevamos Ya, ¿usted cree, discutiendo este tema. hay conciencia de que tienen que llegarse a algún puerto o lamentablemente esto está muy anudado con discusiones ideológicas? Yo creo que está anudado en discusiones ideológicas y yo me quiero hacer responsable, Connie, en lo que a nosotros nos corresponde. Nosotros hemos hecho el máximo esfuerzo de llegar a un acuerdo. Cuando el gobierno planteó su reforma previsional y dijo que el 6% adicional iba a ser todo para solidaridad, le dijimos al gobierno, eso no tiene viabilidad política. Es decir, la gente quiere tener un impacto de su cotización en sus cuentas individuales, pero también requerimos solidaridad. ¿Y por qué nos abrimos a la solidaridad? Y en eso hemos mostrado afán de llegar a un acuerdo. Porque lo que queremos también es que las pensiones mejoren ahora. Si yo llevo toda capitalización individual, las personas con mayores ingresos sí van a notar de inmediato el efecto en su jubilación. Eso lo notan de inmediato. Pero los sectores medios o de menos ingresos necesitan, si yo llevo todo ese 6% adicional a la capitalización individual, tienen que esperar aproximadamente 37 años para ver el efecto en sus cuentas. Entonces eso es mucho tiempo y yo creo que en el tema de pensiones, tú lo dices muy bien, se requiere una respuesta ahora, o si no lo que vamos a tener los próximos 3, 5 años va a ser un problema social de magnitudes, porque la gente que partió con el sistema hoy día se está jubilando masivamente. Ya, Yo ¿y cómo siento que se resuelve el problema? Porque la verdad es que no están los votos para aprobar el proyecto que quiere el gobierno, que a estas alturas, digamos, propone el gobierno, porque no están los votos. Entonces, ¿cómo se sale de ese entrampado, diputado Edo? Porque tú me planteaste un tema de ideología, y yo creo que el gobierno cedió en su punto ideológico y se abrió a la capitalización individual y un aspecto de solidaridad que nosotros compartimos. Yo creo que aquí sectores independientes que se dicen de centro, estoy pensando en demócratas, en amarillo, pero también una parte de la derecha tiene que abrirse al concepto de solidaridad. Y yo voy a ser provocativo en lo que voy a decir. A ver. O sea, hay tanto partido que se plantea desde el cristianismo y desde el punto de vista del cristianismo, en la derecha, en sectores independientes, y en el cristianismo un pilar fundamental es la solidaridad. Entonces a mí me cuesta comprender que no sea una cuestión ya no solo ideológica, sino que simplemente de cerrazón y de no querer entregar un punto, digamos, político al gobierno. Porque si a mí me dicen que esta es una cuestión ideológica, entonces yo le digo a toda la derecha, le digo a demócratas, le digo a amarillo, que hacen gárgaras con el cristianismo, que un pilar fundamental del cristianismo es la solidaridad. Entonces si me dicen después que no quieren avanzar en solidaridad, porque las encuestas lo que dicen es que a la gente le gusta el individualismo, recibir sus lucas, entonces ya ni siquiera es una cuestión ideológica, es simplemente no querer entregarle un punto político a un gobierno que quiere avanzar en una reforma que a mí me parece necesaria, genuina, y donde el gobierno ya se abrió al aspecto también individual, dejando un 3%. Hablamos esta mañana aquí en Pauta de Análisis con Erika Edo, jefa de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana. A ver, dentro del abanico de temas, diputados, que van a estar sobre la escena, está previsional, como usted señala, pacto fiscal, pero también la agenda de seguridad. Y la situación que hemos vivido y que probablemente al país lo tiene con mucha expectación, asombro y temor, tiene que ver con la situación, ¿no es cierto?, del asesinato del exteniente Ronald Ojeda, que cada día sabemos mayores datos, que no presentaba heridas por arma de fuego, se habla de que aquí pudo haber sido el crimen organizado. Usted mismo ha sido muy duro en su declaración a través de redes sociales, señalando que aquí culpando al gobierno de Venezuela. Entonces, podría ser un asesinato por encargo. Exactamente. A ver, ¿qué es lo que piensa Erika Edo? O sea, primero
que yo creo que lamentablemente el crimen organizado se ha instalado, y no solo en la región metropolitana, en varios lugares del país, y eso incluye a la ciudad de Concepción o al Gran Concepción. Y yo lo he dicho esto con mucha claridad hace meses en Concepción, se lo dije a la ministra Toá, hace meses también cuando conversé con ella, y a veces la actitud del gobierno, no solo nacional, la actitud del gobierno en región o incluso de autoridades locales es no querer ver esta realidad, y como no la quieren ver, entonces ha seguido avanzando. Primer punto. Segundo, si el crimen organizado ha llegado a tal nivel de sofisticación que es capaz de secuestrar a un ex uniformado que llegó a Chile pidiendo asilo político, porque esa es la realidad. Si actuó solo el crimen organizado, estamos frente a un crimen organizado muy sofisticado y con una gran capacidad operativa, y eso ya por sí solo es una preocupación, no solo para la fuerza de seguridad, sino para el sistema de inteligencia chileno. Pero si además, y esto es una hipótesis, pero yo no la descarto, si lo que hizo ese crimen organizado es un secuestro y asesinato por encargo, necesita Chile verdad y justicia y saber quién encargó ese secuestro y asesinato. Yo por eso no descarto ni una posibilidad. Y si detrás de esto, sí. no lo descarto, y si detrás de esto es otra hipótesis, pero si detrás de esto está el gobierno venezolano, entonces lo que corresponde es romper relaciones con el gobierno venezolano, diplomáticas. Y en ese sentido yo creo que aquí se requiere verdad, justicia, y no hay que descartar ni una hipótesis a priori. Ya, pero usted dijo, de hecho, en Twitter o X, dijo, si eso es un asesinato por encargo del gobierno venezolano, entonces Chile debe terminar sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Esto no da para más. Ya, pero ¿tiene algún antecedente más de lo que sabemos? Porque no hay ningún antecedente concreto de que detrás de esto esté Nicolás Maduro, ¿o sí? No hay hasta aquí antecedentes, pero lo que no comparto es que algunos planteen, principalmente del mundo de la izquierda, que acá hay que descartar de antemano que no hay un asesinato por encargo que involucre a un gobierno, por ejemplo, extranjero. Eso tiene que ser investigado. Mira, y permíteme lo siguiente, porque cuando partió el secuestro, estaban todas las hipótesis sobre la mesa, todas, incluso el de secuestro extorsivo, ¿no es cierto?, para pedir un rescate, incluso se habló de autosecuestro. Bueno, estamos claros que no es autosecuestro y que no fue tampoco un secuestro extorsivo. Entonces, vamos despejando las hipótesis investigativas de a una, pero no asumamos que no, aquí no hay nadie metido. Yo creo que esto hay que investigarlo a fondo. Sí, todo por ser investigado. Erika Edo, jefe de la bancada de diputados de la DC. Muchas gracias por arrancar este super lunes aquí en Pauta de Análisis. Que tengan un buen día. Buen día, ¿no?